Mi esposa va al reencuentro de alumnos de su escuela, pero no sabía con quién se encontraría. Tengo 37 años y llevo 11 casado con mi esposa, Natalia. Si alguien nos hubiera visto desde afuera durante los últimos años, probablemente habría dicho que éramos una pareja bastante normal. No éramos de esos matrimonios que publican todo en redes sociales ni de los que viven discutiendo por cualquier cosa. Simplemente funcionábamos. Rutina, trabajo, fines de semana tranquilos, alguna cena con amigos de vez en cuando. Nunca pensé demasiado en eso, porque la verdad es que siempre me sentí cómodo con la vida que teníamos. Aunque si soy completamente honesto, hubo algo pequeño que empezó a cambiar unos meses antes de que todo pasara. Algo que en su momento me pareció una tontería. Natalia empezó a hablar mucho de su escuela secundaria. No de forma nostálgica normal, como cuando alguien recuerda una anécdota o un profesor extraño. Hablaba, bastante. ¿Te acuerdas que te conté de mi amiga Camila? Me dijo una noche mientras cenábamos. Creo que sí. Ella está organizando el reencuentro de la promoción. ¿Reencuentro? Sí, de los 10 años. Pero ustedes se graduaron hace más de 10. Natalia sonrió. Bueno, es el de los 15. Asentí. Suena divertido. Sí, creo que va a ir mucha gente. En ese momento no pensé nada raro. Los reencuentros de escuela son algo bastante común. Pero lo que sí me llamó un poco la atención fue lo emocionada que parecía. Natalia no es una persona especialmente nostálgica. De hecho, durante años casi nunca hablaba de esa época. Pero de repente empezó a mencionar nombres que yo no había escuchado antes. ¿Sabes quién también va? Dijo una tarde mientras revisaba su teléfono. ¿Quién? Sergio. El nombre salió acompañado de una sonrisa rápida. ¿Un amigo? Algo así. No pregunté más. Pero el nombre empezó a aparecer varias veces durante las semanas siguientes. Sergio se fue a vivir a otra ciudad hace años. Sergio siempre fue el más rebelde de la clase. Sergio era terrible en matemáticas. Pequeños comentarios. Nada importante por sí solo. Pero suficientes para notar que ese nombre tenía algún peso en su memoria. Una noche, mientras veíamos una serie, decidí preguntar algo más. ¿Sergio era tu novio o algo así? Natalia se rió. Hace siglos. Entonces sí. Éramos adolescentes. Eso no responde la pregunta. Ella suspiró, todavía sonriendo. Sí, salimos un tiempo. ¿Mucho? Un par de años. Asentí lentamente. ¿Fue importante? Natalia se encogió de hombros. En ese momento sí, supongo. ¿Y ahora? Ahora es solo alguien del pasado. Lo dijo con tanta naturalidad que no tuve razones para dudarlo. La conversación terminó ahí. Pero a partir de ese momento noté algo curioso. Natalia empezó a cuidar más ciertos detalles. Nada dramático. Pequeñas cosas. Compró un vestido nuevo. Fue a la peluquería un par de veces esa semana. Incluso cambió el perfume que usaba normalmente. ¿Todo eso para el reencuentro? Le pregunté bromeando. ¿Qué tiene de malo? Nada. Quiero verme bien. Siempre te ves bien. Natalia rodó los ojos. Eso dices porque eres mi esposo. La noche del evento llegó un sábado. El reencuentro era en un restaurante que habían reservado para toda la promoción. Natalia estuvo preparándose más tiempo del habitual. El vestido negro que eligió era más elegante de lo que esperaba para algo que supuestamente era solo una cena con excompañeros. ¿A qué hora termina? Pregunté mientras la veía arreglarse frente al espejo. No lo sé. ¿Tarde? Probablemente. Está bien. Natalia tomó su bolso. No me esperes despierto. Nunca lo hago. Sonrió y me dio un beso rápido antes de salir. La puerta se cerró. El departamento quedó en silencio. La verdad es que no pensé demasiado en el tema esa noche. Pedí comida. Vi un par de episodios de una serie.
Luego me fui a dormir. Lo único que recuerdo claramente es haber mirado el reloj cuando me desperté en mitad de la noche. Eran casi las 3 de la madrugada. Natalia todavía no había llegado. Tampoco era algo dramático. Los reencuentros suelen terminar tarde. Volví a dormirme. Cuando desperté por la mañana, Natalia ya estaba en casa. Estaba en la cocina preparándose café. Buenos días, dije. Buenos días. Su tono era normal. Quizás un poco más cansado de lo habitual. ¿Qué tal el reencuentro? Natalia se encogió de hombros. Bien. ¿Mucha gente? Sí. ¿Y Sergio? La pregunta salió casi sin pensar. Ella dudó apenas un segundo. Sí, también fue. ¿Cómo está? Bien. Hubo un pequeño silencio. ¿Se quedaron hablando mucho? Natalia se sirvió café. Un rato. Supongo que tenían mucho que ponerse al día. Algo así. No parecía incómoda. Pero tampoco especialmente entusiasmada. Simplemente, neutral. La conversación terminó ahí. Y durante los días siguientes todo pareció volver a la normalidad. Trabajo. Casa. Rutina. Hasta que unos 5 días después ocurrió algo pequeño que en ese momento no parecía importante. Estaba usando la laptop en la sala cuando el teléfono de Natalia vibró sobre la mesa. No estaba intentando mirar. Pero la pantalla se iluminó. Y desde donde estaba sentado pude leer solo una línea del mensaje. Era de un contacto guardado como Sergio. El texto decía: todavía no puedo creer que después de tantos años termináramos pasando la noche juntos. La pantalla se apagó un segundo después. Pero esas palabras ya se habían quedado en mi cabeza. Porque de repente la noche del reencuentro ya no parecía tan simple como Natalia la había contado. Cuando vi el mensaje en el teléfono de Natalia, lo primero que pensé fue que tal vez estaba interpretándolo mal. No porque las palabras fueran ambiguas. En realidad eran bastante claras. Todavía no puedo creer que después de tantos años termináramos pasando la noche juntos. El problema era que esas palabras no encajaban con la versión que Natalia me había contado sobre el reencuentro. Según ella, había sido una cena larga, muchas conversaciones, gente que no veía desde hacía años. Nada más. Así que mi mente hizo lo que muchas veces hace en estas situaciones. Intentó encontrar otra explicación. Tal vez era una broma. Tal vez estaban recordando algo antiguo. Tal vez Sergio estaba hablando de otra noche, de otro momento en el pasado. Podía haber muchas interpretaciones. Pero el hecho de que ese mensaje existiera ya hacía que todo se sintiera diferente. No toqué el teléfono. Ni lo levanté. La pantalla se apagó y yo simplemente seguí mirando la laptop frente a mí, fingiendo que seguía trabajando. Unos minutos después Natalia salió del dormitorio. ¿Mi teléfono vibró?, preguntó. Creo que sí. Caminó hasta la mesa y lo tomó. Lo miró. Y por una fracción de segundo su expresión cambió. Fue algo rápido. Muy rápido. Pero lo suficiente para que yo lo notara. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Guardó el teléfono en el bolsillo de su pantalón. Era Camila. No respondí inmediatamente. ¿La del reencuentro? Sí. Ah. El silencio se quedó flotando unos segundos entre nosotros. Luego Natalia volvió a la cocina como si nada hubiera pasado. Yo cerré la laptop. No tenía sentido seguir fingiendo que estaba concentrado en algo. Esa noche traté de observar sin parecer que estaba observando. Natalia parecía normal. Cenamos. Hablamos un poco del trabajo. Vimos algo en la televisión. Nada fuera de lo común. Pero hubo un detalle pequeño que antes probablemente no habría notado. Natalia revisaba su teléfono más seguido de lo habitual. No de forma exagerada. Solo pequeñas miradas rápidas. Como si estuviera esperando algo. O asegurándose de que no hubiera llegado algo más.
Antes de irnos a dormir incluso llevó el teléfono con ella al baño. Algo que normalmente no hacía. Podía ser casualidad. Pero después de ese mensaje, todo empezó a verse diferente. Durante los siguientes días intenté no sacar conclusiones apresuradas. Seguí con mi rutina. Trabajo. Casa. Gimnasio. Cenas tranquilas. Pero en mi cabeza el mismo pensamiento aparecía una y otra vez. La noche del reencuentro. Porque si ese mensaje significaba lo que parecía significar. Entonces Natalia no solo había hablado con su ex. Había pasado la noche con él. Una tarde, casi una semana después de haber visto ese mensaje, ocurrió algo que terminó de romper cualquier duda que quedaba. Estábamos cenando. Natalia estaba contando algo sobre su oficina. Una historia larga sobre un cliente complicado. En medio de la conversación su teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez estaba boca arriba. El nombre apareció claramente en la pantalla. Sergio. Natalia lo vio al mismo tiempo que yo. Y por primera vez desde que todo esto empezó, se puso tensa. No lo abrió inmediatamente. Simplemente lo volteó. ¿No vas a contestar? Pregunté. Después. ¿Es tu amigo del reencuentro? Sí. Parecen hablar bastante. Natalia dudó un segundo. Estamos recordando cosas. Después de tantos años supongo que hay mucho que recordar. No respondió. Seguimos cenando. Pero el ambiente ya no era el mismo. Después de recoger los platos, Natalia fue al dormitorio. Escuché el sonido de la puerta cerrándose. Y casi inmediatamente después. El sonido suave de alguien hablando en voz baja. No pude entender las palabras. Pero sí entendí una cosa. No era un mensaje de texto. Era una llamada. Me quedé sentado en la sala varios minutos mirando la mesa vacía. En ese momento ya no estaba tratando de convencerme de que todo tenía una explicación inocente. Simplemente estaba pensando en qué hacer con lo que ya parecía bastante claro. Porque una cosa era confrontar a Natalia esa misma noche. Crear una escena. Buscar explicaciones. Y otra muy distinta era algo que empezó a parecerme mucho más lógico mientras estaba sentado ahí. No decir nada todavía. Entender exactamente qué había pasado. Y decidir con calma cuál iba a ser el siguiente paso. Esa noche Natalia volvió a la sala unos 10 minutos después. Voy a ducharme, dijo. Está bien. Caminó hacia el baño. Dejó su teléfono sobre la mesa. Y por primera vez desde que empezó todo esto. Me quedé mirándolo con una pregunta bastante simple en la cabeza. Si realmente quería saber qué había pasado en esa noche del reencuentro. Probablemente la respuesta estaba ahí. Solo tenía que decidir si estaba dispuesto a verla. Me quedé mirando el teléfono de Natalia durante varios segundos. No porque no supiera cómo desbloquearlo. Lo sabía. Después de tantos años de matrimonio nunca habíamos tenido secretos con cosas así. Usábamos el mismo código para varias cosas de la casa, y muchas veces yo mismo había usado su teléfono para llamar o responder mensajes. La duda no era técnica. Era otra cosa. Cruzar esa línea. Porque hasta ese momento, aunque las señales no eran buenas, todavía existía una pequeña posibilidad de que todo fuera un malentendido. Si miraba el teléfono, esa posibilidad probablemente iba a desaparecer. Desde el baño se escuchaba el agua de la ducha. Respiré hondo. Tomé el teléfono. La pantalla se encendió. El último chat abierto era justamente el de Sergio. No tuve que buscar nada. El mensaje que había llegado durante la cena estaba ahí arriba. Sigo pensando en esa noche. No debimos despedirnos tan rápido en el hotel. Sentí algo extraño en el estómago al leerlo. No era sorpresa exactamente. Era más bien la confirmación de algo que mi cabeza ya había empezado a aceptar. Deslicé un poco hacia arriba. Había más mensajes. Muchos más. Y lo que vi fue suficiente para entender que aquello no había empezado después del reencuentro. Había conversaciones de semanas antes.
Primero parecían inocentes. Recordando la escuela. Bromeando sobre profesores. Comentando quién iba a asistir al evento. Pero poco a poco el tono cambiaba. Siempre me pregunté qué habría pasado si no hubiéramos terminado. Sigues igual de hermosa que cuando teníamos 17. Tengo curiosidad por verte otra vez. Las respuestas de Natalia eran participativas. No parecía incómoda. Ni distante. Al contrario. Había un momento específico que me llamó la atención. Un mensaje enviado 2 días antes del reencuentro. Sergio escribió. ¿Seguro que tu esposo no va a ir contigo? Natalia respondió. No, esto es solo para la promoción. Después vino otro. Entonces podremos hablar tranquilos. Y finalmente una frase que dejó bastante claro que el plan ya estaba insinuado desde antes. Tal vez deberíamos ponernos al día en otro lugar después. Natalia respondió con un simple. Ya veremos. Seguí bajando. El día del reencuentro tenía muchos mensajes. Fotos del grupo. Comentarios sobre quién había cambiado y quién no. Pero después de la medianoche el tono volvió a cambiar. ¿Te escapas un momento? Estoy en la barra. Te ves increíble con ese vestido. Y luego. Un mensaje que me hizo detenerme. Hay un hotel a 2 calles. Debajo de eso, la respuesta de Natalia. Solo 2 palabras. 10 minutos. Sentí el impulso de soltar el teléfono inmediatamente. Pero seguí leyendo. Porque después de eso, ya no quedaban dudas. Había mensajes enviados desde el hotel. Cortos. Desordenados. A veces acompañados de emojis que normalmente Natalia nunca usaba. Y finalmente uno enviado casi a las 3 de la mañana. Sergio escribió. No puedo creer que esto haya pasado de verdad. Natalia respondió. Tampoco yo. Luego silencio. Hasta el mensaje que yo había visto días después. Todavía no puedo creer que después de tantos años termináramos pasando la noche juntos. Dejé el teléfono exactamente donde estaba cuando escuché el agua de la ducha apagarse. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y durante unos minutos traté de ordenar mis pensamientos. No estaba gritando. No estaba rompiendo cosas. Ni siquiera estaba especialmente enojado en ese momento. Era algo más frío. Más claro. Porque ahora sabía 2 cosas importantes. La primera. La noche del reencuentro no había sido un error impulsivo. Había sido algo que se había estado preparando desde antes. La segunda. Natalia no parecía especialmente arrepentida. Cuando volvió a la sala con el cabello húmedo y ropa cómoda, me encontró sentado en el sofá. ¿Todo bien? Preguntó. Sí. ¿Por qué estás despierto todavía? No tenía sueño. Se sentó a mi lado. Mañana tengo que levantarme temprano. Entonces deberías dormir. Natalia asintió. Pero antes de levantarse miró su teléfono sobre la mesa. Lo tomó. Revisó la pantalla rápidamente. Luego lo bloqueó. Buenas noches, dijo. Buenas noches. La vi caminar hacia el dormitorio. Cerrar la puerta. Y en ese momento tomé una decisión bastante simple. No iba a confrontarla todavía. Porque lo que había visto en ese teléfono era suficiente para entender que la historia que Natalia me estaba contando no era la verdadera. Y antes de decir una sola palabra sobre eso, quería asegurarme de tener claro qué iba a hacer con nuestro matrimonio después de descubrirlo. Dormí poco esa noche. No porque estuviera dándole vueltas a lo que había visto en el teléfono de Natalia. La verdad es que, una vez que terminé de leer esos mensajes, la situación dejó de ser una duda. Era un hecho. Y cuando algo se vuelve un hecho, la mente deja de buscar explicaciones y empieza a pensar en consecuencias. A la mañana siguiente todo siguió como si nada. Natalia se levantó antes que yo. Escuché el sonido de la cafetera en la cocina. Cuando salí del dormitorio ya estaba vestida para ir al trabajo.
Buenos días, dijo. Buenos días. Parecía completamente tranquila. Incluso más relajada que en días anteriores. Tal vez porque, desde su punto de vista, nada había cambiado. Seguíamos en la misma rutina. La misma casa. Las mismas conversaciones superficiales. Hoy tengo una reunión larga, comentó mientras tomaba café. ¿En la oficina? Sí. Bien. Me observó un momento. Estás muy callado. Estoy pensando en trabajo. ¿Problemas? Nada grave. Asintió y volvió a mirar su teléfono. Ese pequeño gesto ya tenía otro significado para mí. Antes no habría pensado nada. Ahora sabía exactamente con quién hablaba la mayoría de las veces. Natalia salió de casa unos minutos después. La puerta se cerró y el departamento volvió a quedarse en silencio. Me quedé de pie en la cocina varios segundos. No estaba enojado. Tampoco triste en ese momento. Era más bien una sensación de claridad. Como cuando finalmente entiendes algo que durante días estuvo dando vueltas en tu cabeza. El matrimonio que yo creía tener, ya no existía. Tal vez no había existido durante más tiempo del que imaginaba. Y si eso era cierto, entonces la siguiente pregunta era bastante simple. ¿Qué iba a hacer ahora? Esa misma mañana hice algo que llevaba años sin hacer. Busqué el número de un abogado. No uno cualquiera. Uno especializado en divorcios. Lo encontré a través de un antiguo compañero de trabajo que había pasado por algo parecido. La llamada fue breve. ¿En qué puedo ayudarlo? Preguntó la asistente. Quiero programar una consulta. ¿Para esta semana? Si es posible. El jueves a las 10 de la mañana tenemos un espacio. Está bien. Anoté la dirección. Colgué. Fue una conversación completamente normal. Casi administrativa. Pero cuando dejé el teléfono sobre la mesa, entendí que había dado el primer paso real hacia algo que probablemente iba a cambiar mi vida durante los siguientes meses. Los días siguientes mantuve exactamente la misma rutina de siempre. Trabajo. Casa. Cena con Natalia. Conversaciones cortas. Nada fuera de lo común. Ella tampoco parecía sospechar nada. De hecho, hubo momentos en los que parecía incluso más ligera. Más despreocupada. Como si algo dentro de ella se hubiera liberado después del reencuentro. Un miércoles por la noche ocurrió algo curioso. Estábamos viendo televisión cuando Natalia empezó a contar una historia sobre su época en la escuela. Había un grupo que siempre se escapaba de las clases de educación física, dijo. ¿Tú estabas en ese grupo? A veces. ¿Con Sergio? La pregunta salió tranquila. Sin emoción. Natalia dudó apenas un segundo. Sí. Parece que pasaban bastante tiempo juntos. Éramos jóvenes. Supongo que sí. Hubo un pequeño silencio. Luego ella cambió de tema. Pero algo en su reacción me confirmó otra cosa. Natalia no iba a contarme la verdad por sí sola. Al menos no ahora. Tal vez nunca. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. A las 10 de la mañana estaba sentado frente a el abogado. Se llamaba Julián Herrera. Un hombre de unos 50 años, muy tranquilo, con la actitud de alguien que ha escuchado cientos de historias parecidas. Cuénteme qué está pasando, dijo. Le conté lo esencial. No todos los detalles. Solo lo suficiente para que entendiera la situación. Matrimonio de 11 años. Sin hijos. Casa comprada juntos. Cuentas compartidas. Y una infidelidad que yo ya podía demostrar. Julián escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Está seguro de que quiere divorciarse? Sí. ¿Ella sabe que usted lo sabe? No. Eso le da cierta ventaja. ¿Ventaja? Para prepararse. Se reclinó en la silla. Si decide seguir adelante con esto, lo más importante es organizar todo antes de que ella se entere. ¿A qué se refiere? Finanzas,
propiedad, documentación, cuentas. Hizo una pausa. Cuando una persona descubre que su matrimonio terminó, las reacciones pueden ser impredecibles. No era la primera vez que pensaba en eso. Pero escucharlo en voz alta lo hizo más real. ¿Y si ella intenta arreglarlo? Pregunté. Julián me miró directamente. Eso depende de usted. No respondí inmediatamente. Porque en ese momento la verdad era bastante clara. Después de leer esos mensajes. De ver lo que realmente había pasado aquella noche. La idea de arreglarlo ya no significaba mucho para mí. Salí del despacho una hora después con una carpeta llena de recomendaciones. Documentos que debía reunir. Pasos a seguir. Decisiones que debía tomar. Cuando subí al coche, me quedé unos segundos mirando el volante. Porque aunque todavía no había dicho nada en casa, la realidad era que el proceso ya había empezado. Y lo único que Natalia todavía no sabía era que el matrimonio que ella creía tener todavía intacto ya estaba empezando a desmoronarse. Sin que ella se diera cuenta. Durante las semanas siguientes empecé a seguir exactamente las recomendaciones que me había dado Julián. Nada dramático. Nada que llamara la atención. Solo pasos pequeños, ordenados. Reunir documentos. Revisar cuentas. Separar ciertas finanzas. Actualizar información bancaria. Todo de forma tranquila. Mientras tanto, en casa, la vida seguía exactamente igual. Natalia parecía completamente ajena a lo que estaba pasando. Seguíamos cenando juntos. Hablando de cosas cotidianas. Incluso un par de veces me preguntó si quería ir a cenar con unos amigos el fin de semana. Acepté. No tenía sentido cambiar la rutina todavía. Pero había algo que sí había cambiado dentro de mí. La forma en que la veía. Ya no era mi esposa en el sentido que antes tenía esa palabra. Era más bien alguien con quien todavía compartía un espacio, mientras resolvía la manera de cerrar esa etapa. Una noche, casi 3 semanas después de mi primera visita al abogado, ocurrió algo que terminó de confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Natalia estaba en la cocina hablando por teléfono. No sabía que yo ya había llegado del trabajo. La puerta del departamento se cerró suavemente detrás de mí. Y desde el pasillo escuché su voz. No, él no sospecha nada. Me quedé quieto. No era necesario escuchar mucho más para entender con quién estaba hablando. Sí, ya lo sé, continuó Natalia. Pero no es tan fácil. Hubo una pequeña pausa. No puedo simplemente dejar todo de un día para otro. Silencio. Luego una frase que terminó de aclarar todo. Dame un poco más de tiempo. No escuché el resto. No hacía falta. Entré al salón haciendo un poco más de ruido del habitual. Natalia salió de la cocina inmediatamente. Ah, ¿ya llegaste? Sí. Estaba hablando con Camila. Claro. Sonrió ligeramente. Pero esa sonrisa ya no tenía ningún efecto en mí. Esa misma semana Julián preparó los documentos finales. El proceso de divorcio ya estaba listo para iniciarse. Solo faltaba un momento adecuado para entregarlos. Ese momento llegó un domingo por la tarde. Natalia estaba sentada en el sofá revisando algo en su teléfono cuando dejé la carpeta sobre la mesa frente a ella. Necesitamos hablar. Levantó la mirada. ¿Qué pasa? Empujé la carpeta hacia ella. Ábrela. Natalia frunció el ceño. La abrió lentamente. Cuando vio la primera página, su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. El silencio que siguió fue largo. Muy largo. ¿Estás bromeando? Dijo finalmente. No. ¿De dónde salió esto? De un abogado. Natalia cerró la carpeta de golpe. ¿Por qué harías algo así? La miré unos segundos antes de responder. Porque sé lo que pasó en el reencuentro. Su rostro perdió color. ¿Qué? Leí los mensajes. La negación apareció inmediatamente.
No es lo que piensas. Natalia. Fue un error. No. Ella empezó a hablar rápido. Habíamos bebido, hacía años que no lo veía, solo fue una vez. Negué con la cabeza. No fue solo una vez. Natalia se quedó en silencio. Los mensajes empezaron antes del reencuentro, continué. No fue algo que pasó por accidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. Fue una estupidez, dijo. De verdad. No significa nada. Significó lo suficiente como para pasar la noche con él en un hotel. Andrés, por favor. Y lo suficiente como para seguir hablando con él después. Natalia bajó la mirada. Puedo cortar todo contacto. Eso ya no cambia nada. Por favor, no hagas esto. La voz se le quebró. 11 años, no puedes tirar todo por un error. La miré en silencio unos segundos. Y por primera vez desde que empezó todo, dije exactamente lo que pensaba. Tú lo tiraste. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Te prometo que voy a cambiar. No se trata de cambiar. ¿Entonces qué quieres? Respiré hondo. Quiero una vida tranquila. Podemos tenerla. Negué lentamente. No contigo. Natalia se quedó completamente inmóvil. Nunca pensé que terminaríamos así, murmuró. Yo tampoco. El silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente empujé la carpeta otra vez hacia ella. Tu abogado puede revisar todo. Natalia no la tocó. Solo se quedó mirando los documentos como si no pudiera creer que estuvieran ahí. Me levanté del sofá. Voy a salir un rato. ¿A dónde? A caminar. Caminé hacia la puerta. Antes de salir escuché su voz una vez más. ¿De verdad no hay forma de arreglar esto? Me detuve un segundo. Pero no me di la vuelta. No. Salí del departamento. Y mientras bajaba por las escaleras del edificio entendí algo que no había sentido en semanas. No era alivio exactamente. Pero sí una sensación clara de que, después de todo lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba empezando a pensar en mi propia vida otra vez.